El vuelo de las musas podcast 2021. Un antídoto contra todos los males de este mundo. Conducen Julieta Zaraco y Omar Alvarado. Técnica y producción Enrique Lasman. La vacuna de los martes contra todas las pandemias y las cepas venenosas. Nos guía, el sol se asomará y al volverse lo obligaremos a dar su corazón, a dar el antídoto contra todos los males de este mundo. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos. Aquí comienza el editorial de Omar Alvarado. Contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder. Editorial del 16 de noviembre del 2021. Un festejo a pesar de la derrota y un malestar a pesar del triunfo. Se llevaron a cabo las elecciones del medio término, que son las que incorporarán a los nuevos legisladores y legisladoras desde el 10 de diciembre, los cuales por 2 años o más, según el sorteo, estarán en alguna de las cámaras del Congreso de la Nación. Y hubo, como en toda elección, ganadores y ganadoras, y perdedores y perdedoras. Lo curioso es que en este caso hubo varios ganadores y también algunos perdedores, más allá de los guarismos y de los legisladores electos, legisladores y legisladoras electas. Incluso hubo ganadores que no festejaron lo correspondiente y hubo perdedores que festejaron como si hubieran triunfado. Por ejemplo, desde Juntos por el Cambio, más allá de los números objetivos, entre comillas, favorables, no podían disimular el golpe que produjo la paridad en provincia de Buenos Aires, en donde Santilli superó a Tolosa Paz en 1 punto y monedas. Mientras que el Frente de Todos festejó mucho el haber alcanzado con Santoro el 25% en la ciudad puerto, en la ciudad hostil, en la cual tradicionalmente desde la época de José Hernández y Alsina en el siglo XIX, luego con Irigoyen ya en el siglo XX o después con el peronismo, siempre tuvieron estrepitosos fracasos, pues la ciudad cosmopolita por excelencia nunca ha apoyado a los movimientos populares, alineándose casi totalmente o siempre, diría, con los intereses de la putrefacta y mafiosa oligarquía portuaria. La coalición opositora se impuso en las 3 provincias radicales, Mendoza, Corrientes y Jujuy. El PRO sacó una buena ventaja en el bastión porteño. Juntos por el Cambio ganó por una diferencia escueta en Buenos Aires. Reeditó diferencias rotundas en Córdoba, en Santa Fe y en Entre Ríos. Llegó puntero, diríamos futbolísticamente, en los 5 distritos más poblados del país. Los cambiemitas no lograron 2 objetivos que habían fantaseado tras las PASO. Primero, ser primera minoría en diputados con el bonus capcioso de sacarle la presidencia del cuerpo al gobierno nacional. Perdieron una banca preservando bastante, pero no del todo, su buena cosecha del 2017. También resignaron su primacía en el Senado bonaerense, que queda empatado 23-23, lo que le alivia un dolor de cabeza al gobernador Axel Kicillof. El Frente de Todos celebró el final palo a palo en la provincia. Una remontada notable. El dato más destacado del día, junto con la ratificación de la tendencia de las PASO, preeminencia del voto castigo. Además, los peronistas dieron vuelta las caídas de septiembre en Chaco y en Tierra del Fuego. Los traspiés en Chubut y La Pampa, contundentes, lo dejaron sin quórum propio en la Cámara Alta y revelan, además, carencias de operación política entre los 2 comicios.
El internismo signó la caída en La Pampa. La falta de acuerdo con el gobernador Mariano Arcioni, para que bajara su lista tal vez, determinó resignarse a conservar una sola banca en Chubut. Juntos por el Cambio tiene para celebrar el primer puesto, un caudal importante de votos y el avance en el Senado de la Nación. Sin embargo, por primera vez en su corta historia, su performance, como dicen ahora, en las elecciones generales, fue menos propicia que en las PASO, lo que tal vez explique que su celebración no fue tan exultante como hubiera podido corresponder. Por otro lado, dos partidos locales que gobiernan provincias prevalecieron ayer: el eterno Movimiento Popular Neuquino y el Río Negrino, que lidera el actual senador Alberto Hueretilnec, así se pronuncia. Mientras que en nuestra provincia, Gerardo Zamora consiguió por paliza la reelección como gobernador. Se adjudicó las 3 bancas de diputados, con los que tiene 5 que valdrán su peso en oro, acuérdense, queridos y queridas oyentes, en estos 2 años que vienen, cuando el Frente de Todos busque aliados para aprobar las leyes. Por su parte, el Frente de Izquierda y los Trabajadores, Unidad, dejaba 2 bancas, pero conseguía 4, una en La Cava, 2 en Buenos Aires y una en Jujuy, donde salió segundo. Es así, en la actualidad, la tercera fuerza en total de votos nacionales. Miren ustedes. Lo que también debe incorporarse como algo muy destacable, decimos nosotros, sobre todo en estos tiempos en que las derechas y ultraderechas parecieran ganar votos y adeptos, en especial en la juventud. En este sentido, los derechistas Javier Milei y José Luis Espert posiblemente superaron sus propias expectativas. Milei entra con una negacionista a diputados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espert, por su parte, peleó para conseguir 3 bancas por Buenos Aires, pero fracasó. Preocupa en este caso la aceptación de representantes de una derecha extrema, intolerante, racista y agresiva. De cualquier manera, sumando sus votos, quedan bastante atrás del acumulado por el Frente de Izquierda. La zona metropolitana, queridos y queridas oyentes provincianos y provincianas, genera ilusiones ópticas, siempre lo ha hecho. Todo lo que prospera allí parece más grande que en otras partes del país y más analizable por el periodismo nacional, muchas veces encandilado por la agenda que fijan Clarín y La Nación. Como síntesis, hay 3 expresiones opositoras que también crecieron desde el pie, lo que marca también la inestabilidad de las 2 grandes alianzas que se disputaron el gobierno en el 2019. El presidente Alberto Fernández sorprendió con su discurso grabado en Olivos, que se emitió a las 22 horas en punto, a 1 hora de comenzar a divulgarse el veredicto popular. Sin embargo, dejó algunas frases, según nuestro criterio, y anuncios importantes en un video grabado, ya sabiendo la tendencia nacional y conurbana de las urnas. Así es que avisó que enviará en los primeros días de diciembre un proyecto al Congreso con las metas plurianuales de la política económica, una especie de aperitivo al acuerdo que estamos seguros que se va a dar con el Fondo Monetario Internacional. En ese texto se darán a conocer detalles que aún no surgieron y que Argentina puso sobre la mesa para dialogar con el FMI, como por ejemplo el tema de las sobretasas, que también se lo habló en la ONU, y el periodo de mora que pide el ministro Guzmán, que ya hemos descrito en esta columna semanas atrás. Ese proyecto es el corolario de un plan que el gobierno trazó para lograr un apoyo amplio para negociar una reestructuración de la deuda que dejara el gobierno de Macri, una especie de reformulación que no impacte en esta recuperación económica que ya está en marcha y es indiscutible. No obstante, si el acuerdo con el FMI se diera antes del 10 de diciembre, podrá contar con la casi segura aprobación legislativa, pues tiene sus diputados,
pues al menos como viene comportándose el sector cambiemita, si fuera posterior a ese 10 de diciembre y a esas asunciones que vendrán, seguramente tendrá una dura oposición a este acuerdo, aunque, queridos y queridas oyentes, la verdad es que no logramos concebir con qué argumentos se podrían oponer los de Cambiemos. Pues sería el colmo del absurdo que un acuerdo que se lograra para poder pagar esos 44.000 millones de dólares que su administración contrajo en forma irresponsable e inmoral y que está siendo investigada, ahora ellos se opongan solo por su pasión por contrariar todas y cada una de las medidas del Frente de Todos que han venido realizando desde el mismo 10 de diciembre del 2019, cuando asumieron Alberto y Cristina. Finalmente, en Santiago del Estero se dio algo que todos y todas sabíamos que iba a ocurrir, y es que el Frente Cívico que lideran Gerardo Zamora, Claudia Zamora y Emilio Neder, por decir sus cabezas más visibles, iba a arrasar, como lo viene haciendo prácticamente desde el 2005, lo que muestra además lo sólido de su conducción, pero sobre todo, y esto quiero destacar, demuestra la revolución provincial que viene ocurriendo en nuestro querido Pago, y que aún, después de cuántos años, 18 años, no sé cuántos, algunos santiagueños y santiagueñas, que seguramente no lo han votado, no quieren aceptar, pero tampoco se oponen a las obras, pues ninguno de sus opositores dijo nada, y tampoco lo dirán de aquí en más, estoy seguro, sobre la voluminosa obra pública que ha desarrollado, como los cientos de hospitales, escuelas, rutas, que han cambiado la fisonomía al interior provincial sobre todo. Pero tampoco dicen nada de la nueva terminal, del aeropuerto internacional de las Termas, del autódromo, de la cancha de golf, del estadio Madre de Ciudad, de las circunvalaciones en la capital, o el desarrollo que le dio al turismo provincial, único en la historia de nuestra provincia. Pero si los políticos opositores de izquierda a derecha no lo dicen, nosotros lo vamos a defender como lo hemos hecho siempre. Porque es de necios o necias no reconocer el progreso evidente que nuestra provincia ha logrado desde el 2005. Desde la ley de promoción industrial, acuérdense, a las tablets, a la entrega de tablets, celulares y netbooks que se reparten a los estudiantes secundarios, que no solamente hablan de la importancia que se le da a la educación y a los jóvenes desde la administración de Zamora, sino que además es el único en el país, pues ningún otro gobierno provincial, ni siquiera el propio gobierno nacional ha logrado el acceso de esa tecnología a este importante y pujante sector adolescente. Por eso, y finalmente ya concluyendo, es que celebramos esta continuidad institucional en la provincia y le decimos al mundo, y sobre todo a los comprovincianos y comprovincianas que no lo quieren a Zamora, recitando a Rally, ponte a construir ese mundo que profesas, que nos sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Ese desafío tenemos que nacer. No te mueras jamás. Haz como Violeta o como el Che. No dejes que te quiten ni siquiera tu dolor. No dejes que te coma la televisión. Vuelve a caminar y utiliza tus dolores como nafta o gas. Recuerda a tu pueblito y a ese humilde viejecito que solía saludar. Pensé que de política no iba a hablar. Pero ahora que recuerdo política hacemos todos y todas al caminar. Me voy por ahora. Y no sin antes repetirte que recuerdes no morir, que tienes mundos nuevos por parir y por vivir y por vivir. ¡Ey, paisano! ¿Qué pasó? Ey, paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ey, paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Es verdad, nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural, pero es verdad también que ha callado cosas que
que no debió callar. Oye hermano, deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Toma un consejo, wow, que la envidia no te hace crecer. Por si no lo sabías, chango, ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas, que nos sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer. Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer. Día a día, día a día. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeta o como el Che. No tengo nada para enseñarte, wow, que sigo siendo ese changuito gris que allá por fría supo ser feliz. Con mi hermano cerca, con mi padre lejos, que miraba a mi madre cantar y llorar por los nítidos rincones de su soledad. Hey paisano, ¿qué pasó? No deje que te quiten ni siquiera tu dolor. No deje que te coma la televisión, que allí casi todo es mentira y el hombre a la luna jamás llegó. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías. Si cruzas la dinero en un concheto ascensor, disfruta del encuentro y dale cuentas del dolor. Mantén la calma solo hasta donde dé. Recicla la bronca y propónete crecer. Recuérdate los niños del Afganistán, el agua envenenada, el andalgalá, los bosques centenarios que han de sepultar, los asesinos sueltos de Costec y Santillán y Ferreira, los muertos que el sistema le vende a prensa, los 30.000 hermanos que nunca regresan. Hey compadre, no finge llorar lo que nunca has sangrado, no subas al pedestal lo que nunca has comulgado. Vuelve a caminar y utiliza tus dolores como naftogas. Recuerda tu pueblo y ese humilde vejecito que solía saludar. ¿Y qué pasó, señor del mal? Los reyes de Santiago te libraron al azar. Pero aquí está la nueva generación construyendo un mundo pleno sin realización. ¿Y qué me importa? Pensé que de política no iba a hablar, pero ahora que recuerdo, política hacemos todos al caminar. Me voy por ahora, no sin antes repetirte que recuerdes no morir, que tienes mundos nuevos por parir y por vivir, y por vivir. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? Hey paisano, ¿qué pasó? Escuchamos en el vuelo de las musas a Rally Barrio Nuevo, Hey paisano. El vuelo de las musas podcast 2021. Un antídoto contra todos los males de este mundo. Conducen Julieta Zaraco y Omar Alvarado. Técnica y producción Enrique Lasman. La vacuna de los martes contra todas las pandemias y las cepas venenosas. El antídoto contra todos los males de este mundo. Aquí empieza la entrevista de Julieta Zaraco. Estamos en el vuelo de las musas, aquí en este momento tan importante para nosotros como santiagueños, como santiagueñas, porque bueno, estamos próximos a celebrarse la 14ª Marcha del Orgullo en Santiago del Estero. Para eso queremos entrevistar a nadie más y nadie menos que Julieta Paz. Ella es presidenta de Divas, es trabajadora social, es referenta también de Igualdad de Vita, también es trabajadora de esta Casa de Altos Estudios en la UNCE, pero por sobre todas las cosas es una gran activista que nosotros amamos, conocemos y queremos muchísimo, así que le damos la bienvenida. Julieta, ¿cómo estás? Omar y Julieta, tu tocaya, te saluda.
Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por esta presentación. Y aquí estamos, ¿no? Ultimando todos los detalles para el sábado, que va a ser el gran día en donde después de esta pandemia de casi 2 años vamos a poder salir a las calles como lo hacemos desde hace 14 años aquí en Santiago del Estero, para poder celebrar lo conquistado, pero también para exigir lo que aún nos falta como comunidad LGBTIQ. Así es, Juli. La verdad que, como dices vos, después de un largo tiempo que no nos encontramos, cobra muchísima importancia esta 14ª Marcha del Orgullo en nuestra provincia. Y entre los puntos que vos decías, bueno, este encuentro del sábado 20 de noviembre sirve porque tenemos motivos para celebrar, pero también para reclamar, ¿no es cierto? Empecemos por los motivos que nos unen para celebrar esas conquistas que todavía no hemos tenido tiempo de abrazarnos un poco en lo que tiene que ver con los derechos que conseguimos y que se consiguen y que ustedes desde el activismo van siempre impulsando en lo que tiene que ver con las personas LGBTIQ+. Y ahora NB también, ¿no? Tenemos que nombrar porque uno de los logros, y ya lo vas a decir vos seguro, es el DNI no binario, ¿no? Pero entre todos esos logros, nómbrame algunos. Sí, exactamente. Sí, se va ampliando cada vez más las letras de la comunidad, así que en realidad ahora ya es la marcha del orgullo, porque si no, digamos, no podríamos con tantas letras. Así es. Que exactamente, y eso tiene que ver con la visibilización de las identidades y creo que es muy importante. Por otra parte, bueno, teniendo en cuenta lo que me preguntas acerca de qué celebramos, me parece que es fundamental decir que la conquista que hemos tenido en esta pandemia ha sido la ley de cupo laboral trans y travesti, Diana Zacayán, que se ha sancionado hace algunos meses, y que esta ley estipula que el 1% del personal de la administración pública y nacional debe estar ocupado por las personas trans. Así que ese es un gran motivo para celebrar esta ley, que además contempla también un incentivo para las empresas privadas que contraten personas trans, es decir, una reducción de impuestos. Y lo importante de esta ley es que digamos, a la hora de hablar de la idoneidad, no tiene, digamos, tiene en cuenta la trayectoria educativa de las personas trans. Ajá. Porque como sabemos, la mayoría no ha terminado el secundario, entonces esta ley establece que no es necesario que que haya terminado el secundario para poder acceder a un trabajo registrado. Y además, digamos, se compromete el Estado a que, digamos, cuando ingrese una persona trans a trabajar en el Estado, se la capacite y que pueda culminar sus estudios. Así que esta ley, digamos, a diferencia de la que se ha sancionado en Buenos Aires, en el 2015, digamos, marca, digamos, un nuevo paradigma en cuanto al acceso a los derechos de las personas trans, porque contempla esta situación, ¿no? Contempla que no hayan terminado los estudios y que, digamos, que la mayoría de las personas trans no ha culminado y está en ese proceso aquí en Santiago del Estero y también en toda la Argentina. Exactamente, muy muy valioso ese aporte que haces, Julieta, porque realmente sabemos que ha sido un sector muchas veces discriminado y excluido del sistema educativo, de los sistemas formales, con lo cual me parece un reconocimiento amplio de derecho que tenga que ver incluso la capacitación y la formación contemplada dentro de la posibilidad de un trabajo, ¿no? Que se abran todas esas puertas, digo, en toda esa propuesta, ¿no? Exactamente, y bueno, por otra parte tenemos el decreto para, digamos, para que dentro de los DNI también pueda existir que, digamos, que no te pongan el sexo, digamos. Claro. O sea, que sea un DNI no binario. Creo que ese es un gran avance que ha marcado también la ley de identidad de género que se sancionaba en el 2012. Que esta ley de alguna manera contemplaba este tipo de, digamos, de situaciones, pero ahora necesitábamos otro decreto que digamos que se saque el sexo, digamos, de los documentos.
Exactamente, otra conquista más, esto del DNI no binario, ¿no? Para celebrar este sábado 20 de noviembre. Y bueno, otra consigna más, el aborto legal, ¿no? También otro motivo más para celebrar. Pero entre los reclamos, Juli, porque también no hay que dejar de nombrar y de decir las cosas que aún faltan, y a quienes también necesitamos que se sepa dónde están, ¿no? Cuántos estos reclamos, también los transfemicidios, los travesticidios, qué otros de este tipo de digamos, de consignas también van a estar presentes en tono de pedidos de justicia y demás. Sí, bueno, una de las consignas que hemos acordado con la COMO, o sea, la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo, sí, es que, digamos, que haya un presupuesto destinado para la comunidad LGBT. Y cuando hablamos de presupuesto estamos hablando, digamos, de programas sociales, de políticas sociales, que si bien, digamos, hemos tenido un gran avance porque a través del programa Potenciar Trabajo han podido acceder personas trans y también personas de la comunidad LGBT, sentimos que todavía hace falta mucho más, ¿no? Que se incluyan los programas alimentarios a las personas de la comunidad LGBT, que se incluyan en los programas con ingreso al trabajo. Sí. Entonces, una de nuestras consignas es esta. Y la segunda consigna es la Ley Integral Trans. Esta ley, digamos, contempla el acceso a todos los derechos. Y sí. O sea, el derecho a la identidad sin discriminación, el acceso a la salud también sin discriminación y con presupuesto para las intervenciones quirúrgicas. Por otra parte, estamos hablando del acceso a la vivienda, que ese es un gran problema que tenemos en Santiago del Estero, porque la mayoría, digamos, de la comunidad LGBTQ vive con su familia, sí, y muchas veces las mismas familias son las que terminan expulsando a esa persona, ¿no? Sí. De la diversidad sexual. Sí. Entonces, esas personas se quedan sin casa y si no tienen un sustento económico no pueden mantenerse, digamos, o digamos, ahora gracias al Potenciar Trabajo pueden alquilar una pensión y pueden vivir entre varias, sí, que ese es un gran avance, pero el principal problema es que no tienen terreno. claro. Entonces, al no tener terreno, no pueden acceder a un módulo habitacional, a una vivienda social. Claro. Eso por un lado. Claro. Y por el otro, digamos, sabemos que el IPBU, digamos, contempla unos ciertos requisitos, establece unos ciertos requisitos que, digamos, que si tenemos en cuenta algunas veces no digamos, son heterosexuales, ¿no? Claro. Y no contempla a personas que viven solas, por ejemplo, o a familias que, digamos, igualitarias, ¿no? Claro. A familias Claro, lesbianas, están pensadas desde lo heteronormativo. Exactamente, Sí. Entonces también queremos, digamos, que de alguna manera haya una modificación de los requisitos y también con respecto a las cuotas, que digamos que de alguna manera sea más accesible para poder pagar y que Claro. sean destinadas para la comunidad LGBT. Claro. Así que eso por un lado. Y por otro lado, esta ley integral trans contempla la reparación histórica para las personas trans y travestis adultas mayores. También. De 40 años, que son, digamos, si bien tenemos avances, son las que se quedan fuera, por ejemplo, de un trabajo registrado, Claro. porque como sabemos se contrata a personas jóvenes. Claro. Entonces, estas personas trans, adultas mayores, que han vivido la dictadura militar, que han vivido una democracia naciente de los 80, en donde existían los códigos de falta y los edictos policiales, que las criminalizaban por ser y sentir, ¿no? Sí. Entonces, se necesita una reparación histórica y creemos que es necesario. Entonces, por eso esta ley integral trans es muy importante y sabemos que a nivel nacional, digamos, está pasando por comisiones y necesitamos que sea tratada y necesitamos que esta ley se sancione. Entonces, por eso es nuestra segunda consigna, la ley integral trans.
Bien, bien, buenísimo, Juli. Me parece que va a ser muy convocante este encuentro del sábado porque hay mucha necesidad de todas, de todes, de todos, de encontrarnos, de abrazarnos y de seguir militándola. Si bien hemos nombrado aquí motivos para celebrar, todavía quedan cosas por las cuales avanzar, quedan muchos motivos por los cuales seguir la lucha. Así que bueno, les deseamos todo el éxito para esta convocatoria y un gran encuentro este sábado 20 de noviembre, que vamos a decir a la audiencia ya porque vamos cerrando, que a las 19 horas se pueden encontrar todos. El punto de encuentro es en la Plaza San Francisco, en Roca y Avellaneda, ¿sí? Exactamente, la Plaza Lorenzo Lugones, han dicho que así se llama. Nosotros la hemos bautizado San Francisco. Ajá, porque queda al frente de la parroquia, sí. Claro, para que la gente más o menos, digamos, se ubique. Entonces la hemos bautizado así, bueno, Roca y Avellaneda. Roca y Avellaneda. Ahí el lugar en donde concentramos. Sí. Vamos a marchar por las calles de Santiago, la zona céntrica, y luego avanzamos hacia la Plaza de Maestro, en donde culminamos con un Festival de la Diversidad. Espectacular, espectacular. Bueno, muchas gracias, Julieta, por tu tiempo y bueno, nos estamos viendo el sábado 20 de noviembre en esta 14ª Marcha del Orgullo en Santiago del Estero. Muchas gracias. Gracias a ustedes por siempre estar. Bueno, un abrazo grande, hasta pronto. Hasta pronto. Chao, chao. Chaucita. Dejé de tragarme el corazón. Desterré rayos del cuerpo y cuando el sol dormía los besos construyeron la noche. La mirada puede a vibrar. Palabra
Te acompañamos en el vuelo de las musas con La Mirada, de Julia Zappa y Paula Mafia. El vuelo de las musas podcast 2021. Un antídoto contra todos los males de este mundo. Conducen Julieta Zaraco y Omar Alvarado. Técnica y producción Enrique Lassman. La vacuna de los martes contra todas las pandemias y las cepas venenosas. Comenzamos el bloque latinoamericano con el profesor Ramiro Cajiano Blanco desde San Pablo, Brasil. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Omar? ¿Cómo estás? Aquí, ansioso de escuchar el bloque latinoamericano. El otro día nos salió muy lindo, ¿no? La verdad que las cosas que el anterior, digamos, que lo hicimos sobre los temas de historia y traerlos con la realidad fue muy bueno. El video también muy lindo está. Así que vamos a tratar de superarnos ahora. Va a ser difícil, pero lo importante es eso, es que nosotros no veamos los eventos como hechos aislados, como hechos únicos, sino que tratemos de colocarle un contexto. Muy bien dijiste, Omar, en el anterior le colocamos un contexto histórico y en este creo que tenemos que ver lo que ha ocurrido en las elecciones del domingo 14 en Argentina en un contexto latinoamericano, en un contexto donde las fuerzas del imperio norteamericano en su clara lucha hegemónica contra la nueva potencia que es la China y Rusia, que también está queriendo, digamos, de alguna manera terciarear ahí en esa disputa hegemónica, quieren a mal traer a todos los gobiernos populistas o que no estén totalmente alineados con los intereses de los Estados Unidos. Somos Latinoamérica, solo olvidemos nunca más. Comenzamos este bloque latinoamericano del 16 de noviembre correspondiente al vuelo de las musas podcast 2021. Derrotas que parecen triunfos. Exactamente, Omar. Es una derrota, se perdió en las elecciones legislativas por casi 8 puntos, todavía no tenemos los resultados definitivos, pero como te explicaba anteriormente, en este contexto, ¿no?, donde hay una embestida tan grande del Departamento de Estado de los Estados Unidos, básicamente, ¿no?, y a través de lo que es la columna vertebral de su accionar en Latinoamérica, que son los medios de comunicación, se pensaba que en Argentina ya eran habas contadas, como se dice, ¿no? Ya estaba todo resuelto y se hablaba del fin del kirchnerismo, a tal punto que Mauricio Macri, bastante irresponsablemente, como es su costumbre, dijo el domingo a las 10 de la mañana, mientras estaba desarrollando las elecciones, que se esperaba una transición organizada, o sea que se le daba por descontado que ellos iban a quedarse con el gobierno, que iban a tumbar al kirchnerismo, como dijeron los candidatos anteriormente, e inclusive estaban de alguna manera ilusionándose con pleitear la presidencia de la Cámara de Diputados, lo que significa estar realmente, legalmente en la línea de sucesión. O sea, si cae el presidente, la vice, tercero en la línea de sucesión es el presidente de la Cámara de Diputados, o sea que no es un puesto, digamos, menor, no es simplemente la articulación política del gobierno, es justamente estar en la línea de sucesión. Y esto es muy importante porque tiene que ver con lo que está ocurriendo en Latinoamérica, donde hay un desgaste muy grande de todos los gobiernos, y lo estoy pensando a la luz de las embestidas contra Cuba, financiadas e incentivadas por algunas ONGs con, digamos, de fachada, buenas intenciones, pero con vínculos estrechísimos con Estados Unidos y con la gusanera de Miami, y también de este intento que hubo en Venezuela de incendiar el Consejo Nacional Electoral, donde estaban las urnas electrónicas, y otras cosas relacionadas con los comicios que se van a llevar adelante dentro de poco, pero principalmente de lo que está ocurriendo en Bolivia, donde hay una oposición feroz en las calles, un paro nacional con cortes de rutas organizados por los sectores agropecuarios y por lo que es el Comité Cívico de Santa Cruz de la Sierra, que es un comité cívico que no lo elige nadie, no se presenta a las elecciones, una organización como si fuera, digamos,
no sería la sociedad rural argentina, pero algo más o menos parecido, que le está haciendo la vida imposible. Y ellos hablan, viste, en un lenguaje muy explícito: tumbar al gobierno, cerrar el parlamento, declarar a Luis Arce y David Choquehuanca, que es el vicepresidente de Bolivia, como personas no gratas y enemigos de la población de Potosí, por ejemplo. Han cerrado la frontera terrestre entre Brasil y Bolivia, la de Corumbá, con los camiones cerrando todo. Eso significa que hay cobertura mediática de la Globo acá y de los medios hegemónicos hablando de la crisis en Bolivia, y no es nada más ni nada menos. Mirá vos qué interesante, Omar, cómo a veces, como decía Cristina, todo tiene que ver con todo. Es una ley, la ley 1386, que lo único que hace es agilizar el trámite para perseguir el lavado de dinero, las ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo, muy de acuerdo con las leyes que hace Estados Unidos en su propio país, y que me parece que las hace muy bien. Acá se quieren oponer a eso, pero ¿qué es lo que está de fondo, en el fondo, así, en el lado comercial, como se dice en las novelas policiales? Hay que seguir el dinero y uno descubre al ladrón, o a quién beneficia esto. Siguiendo a Allan Poe, Edgar Allan Poe. Ah, sí, perfecto. ¿A quién perjudica esta ley? Básicamente, a los productores sojeros de lo que es las partes de Santa Cruz de la Sierra y de Cochabamba, ¿no? Que contrabandean la soja principalmente a través de la hidrovía, de contrabando. Entonces lo que quiere hacerse ahora es tener un sistema mucho más ágil. Y mirá vos que esto está totalmente relacionado con lo que viene haciendo la FIP en Argentina, ¿no? Que viene persiguiendo a los camiones sojeros desde el origen a través de monitoreos satelitales, y están descubriendo camionadas y camionadas y camionadas, principalmente de soja, pero también de maíz. Convoys de camiones, o sea, sí, camionadas, digamos. En este caso no ha sido solo soja, también ha sido maíz. A tal punto que la semana pasada ya se iban a distribuir, si no me equivoco, 500 toneladas de maíz que ya está decomisado, que se sabe que era para el contrabando, que por lo tanto es ilegal, y se iban a distribuir en organizaciones, en comedores y en otras organizaciones sociales, ¿no? Porque ese fruto del decomiso supuestamente tendría que ser destruido, pero bueno, no vamos a quemar comida, ¿no, Omar? Sería una locura eso. Fuera lo que está todavía siendo investigado, ¿no? Porque tiene que seguir todo un proceso legal. Pero fíjate vos cómo los sectores sojeros van de alguna manera tratando de minar a los gobiernos populares y también hacer el juego, digamos, hacer el juego a la potencia hegemónica norteamericana. Hay una especie de asociación entre Estados Unidos, que hace la vista gorda, digamos, mira para otro lado ante estos delitos, aunque puedan tener mucho de terrorismo y tráfico de armas y todo lo demás, porque el contrabando en estos casos no es un delito que venga solo. Esa gente que contrabandea soja y que produce soja para el contrabando normalmente tiene seguridad privada, tiene armas, y son, por lo menos aquí en Brasil, son... Sí, exactamente. Y no nos olvidemos que interesante lo que estás diciendo, que fue así que comenzó un poco con esas cuestiones el derrocamiento de Lugo en Paraguay, a través de la matanza de ejércitos privados de terratenientes ante gente que estaba reivindicando tierra. ¿Te acordás, Omar, no? Por supuesto. O sea, hay un componente entre estos sectores terratenientes armados con la destitución de los gobiernos. Bueno, te digo, en Bolivia la cosa está muy, pero muy, muy grave. Y se está esperando, digamos, que haya una reacción del gobierno, que también el gobierno está con, digamos, algunas divisiones internas que no favorecen esta coyuntura. Por eso que me parece que las elecciones de Argentina del domingo son muy, pero muy importantes por dos motivos. Primero, porque refuerza un poco esta idea de la unidad, a pesar de que ha habido gobernadores supuestamente que pertenecen al Frente de Todos. Pienso, por ejemplo, en Schiaretti, en Córdoba, que intenta inventar una especie de cordobesismo, digamos una república cordobesa por sus aspiraciones presidenciales, ¿no, Omar? O Mendoza. Y San Juan, Uñac también. Uñac en San Juan también, que también con sus aspiraciones presidenciales medio como que ha querido, digamos, provincializar, y ha perdido
ha perdido. O Santa Fe Perotti, ¿no? Santa Fe Perotti. Y qué interesante, vos mirás el mapa de las elecciones en Santa Fe y es todo amarillo. Es todo amarillo, que Santa Fe sabemos que es una provincia netamente agrícola-ganadera, más agrícola que ganadera. Y los únicos lugares donde ha ganado el Frente de Todos son los departamentos de Rosario, de Garay y de San Lorenzo, que son departamentos industriales. Es un ejemplo, ¿no? Digo, no digo que sea por esto, pero el gobierno va a tener que presentar batalla a estos grupos, que son los que mantienen los monopolios de los alimentos. 92% del aceite girasol son 2 empresas nada más. Los que suben los precios de los alimentos, los que quieren la exportación de contrabando para poder traerse los dólares y poder establecer el precio del famoso dólar blue, que el dólar blue es el dólar ilegal, eso no existe, eso es ilegal, eso es, el dólar blue es lo mismo que el contrabando, es lo mismo que el asesinato, tanto que nosotros estamos hablando en contra de la delincuencia, comete tanto delito la persona que mata a otra, como la persona que compra o vende dólares en la peatonal de Buenos Aires, por ejemplo, la peatonal Florida. Son delitos. Claro. Claro, son delitos, no se puede hacer. Pero bueno, estos sectores se organizan y por eso me parece que esta victoria de la alianza opositora de Juntos por el Cambio es medio pírrica, porque no querían lo que ellos, no obtuvieron lo que ellos pretendían. No consiguieron. No están tan contentos, no se los ve tan contentos como deberían estarlo. No, y inclusive están apareciendo, afortunadamente para los sectores progresistas, están apareciendo las propias grietas dentro de ellos. Porque acá muchas veces la idea no es tanto la fortaleza de uno, sino la debilidad del otro, ¿no? Claro. Entonces eso es fundamental. Es un juego, digamos, de equipos, porque bueno, tanto el Frente de Todos como Cambiemos son alianzas de varios sectores. Sí. Y bueno, creo que esta elección va a un poco poner en claro eso, ¿no? O sea, ¿qué hace cada sector? Sí, exactamente, porque inclusive estaba pensando, ¿no? Que en el búnker de Juntos por el Cambio, en determinado momento, a pesar de que el radicalismo salió muy fortalecido porque muchas de sus provincias las consiguieron mantener, cantaban el que nos salta es radical. O sea, es raro, ¿no? Marcar una división, digamos, tan a rajatabla cuando supuestamente estamos conmemorando una victoria. Entonces me parece que no fue tanta victoria y que eso deja, como bien dijiste vos muy bien, Omar, deja a la vista estas propias debilidades, ¿no? Por eso me parece que el gobierno tiene una segunda oportunidad para retomar su agenda iniciada en 2019, como le reclamó a Cristina Kirchner en la carta abierta, y como comenzó a hacerse a partir de septiembre hasta ahora, agudizar un poco más estas agendas sociales, enfrentar más decididamente estos grupos hegemónicos de comunicación y monopólicos de producción de comida y llevar un poco más de alegría a todos los argentinos, ¿no te parece? Y además, en este contexto latinoamericano va a ser una gran victoria para todo el proyecto latinoamericano, ¿no? ¿No crees esto mismo, Omar? Sí, inclusive hay matices también, ¿no? Por ejemplo, en Santiago del Estero, el Frente Cívico de Zamora, que aparte lo reeligió como gobernador, bueno, ha metido todos los diputados nuevamente y van a ser aliados importantes en la contienda legislativa que vamos a vivir en estos 2 años. Creo que inclusive con el Movimiento Popular Neuquino, que también ganó, va a haber acercamiento. Ahí, en ese caso, más acercamiento. En el caso de Zamora ya es como algo tradicional, digamos. Creo que fue el único radical K que sigue con el gobierno. Son nuevos tiempos. Apostemos y esperemos que salga todo bien, Omar. Seguro. Bueno, hemos llegado al final de un nuevo bloque latinoamericano con nuestro querido compañero Ramiro Cajiano Blanco. Un abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima. Nunca dejes de abrirte, no dejes de reírte, no te cubras de soledad.
así, tu luna no alumbra así, tu miedo ya no da más. No te dejes desanimar, basta ya de llorar, para un poco tu mente y ven acá. No te dejes desanimar, basta ya de llorar, para un poco tu mente y ven acá. Estás harto de ver los diarios, estás harto de los horarios, estás harto de estar en tu lugar. Ya no escuchas el canto de los mares, ya no sueñas con ver lindos lugares para descansar una eternidad. No te dejes desanimar, basta ya de llorar, para un poco tu mente y ven acá. No te dejes desanimar, no te dejes matar, quedan tantas mañanas por andar. Te acompañamos en el vuelo de las musas, con Elena Roger, no te dejes desanimar. El vuelo de las musas podcast. El vuelo de las musas podcast. El vuelo de las musas. No es Carlos Marx, no es Platón, no es Hegel, pero nos ha dejado una tradición latinoamericana de pensamiento que se enmarca en Mariátegui, en Manuel Ugarte, en Aya de la Torre y tantos otros. Arturo Jauretche fue uno de los más importantes pensadores nacionales del siglo XX. Periodista, intelectual y militante político. Toda su vida fue coherente con su apoyo apasionado por las causas populares y su antiimperialismo. Basta de sonceras. Así hablaba Jauretche. Capítulo 16. La falsa opción de los colonialismos. Contestación a Bruno Genta. Uno de los rasgos más nítidos del gobierno de los militares triunfantes después del 4 de junio de 1943 es la presencia del nacionalismo reaccionario en el campo de la cultura, y en ese sentido nada resulta más simbólico que la designación de Jordán Bruno Genta el 28 de julio de 1943 como interventor de la Universidad Nacional del Litoral. El 2 de agosto Genta asume su cargo y expresa que la universidad, atacada en sus verdaderos fines, se ha convertido en foco de prédica extremista y que la injerencia estudiantil en ella ha llegado a ser decisiva respecto de todas las resoluciones. Pocas semanas después, con motivo de cumplir su nuevo aniversario de la muerte del general José de San Martín, el interventor Genta aprovecha para lanzar a los estudiantes una especie de discurso manifiesto acerca de la misión de la universidad. En esta oportunidad sostiene, entre otras cosas: el magisterio del héroe constituye el fundamento de la verdadera pedagogía nacional y no el cúmulo de ideologías pedagógicas de importación que ensayamos sin piedad sobre nuestros niños y nuestros jóvenes, a costa siempre del alma argentina y siempre en contra del espíritu heredado de nuestra estirpe romana e hispánica. Y también agrega, entre otras cosas, el problema de la universidad argentina se plantea decisivamente en la oposición entre antiguos y modernos. La generación del 80 instituyó el régimen educativo oficial todavía vigente. La orientación modernista, liberal, utilitaria y cosmopolita que prevaleció en tan importante momento ha determinado la mentalidad de las generaciones sucesivas, principalmente de las clases dirigentes, gobernantes, magistrados, educadores, profesionales, etc. El mismo espíritu étnicamente indiferente, contrario a las tradiciones espirituales de nuestro pueblo y al sentido ascético y heroico de la vida que caracterizó a las generaciones de la independencia y de las guerras civiles argentinas, informa todos los grados de la enseñanza oficial, aunque no se haya elaborado un sistema orgánico de educación.
Y continúa la especie de manifiesto, el discurso de Genta. Ante esta andanada medioevalista, lanzada por el interventor en aquel 1943, un grupo de estudiantes universitarios vinculados a Forja considera imprescindible publicar una refutación, y la pluma de Arturo Jauretche redacta entonces un documento que circulará luego profusamente en los medios universitarios, en modestas copias mimeográficas, y en grandes trazos es el siguiente: la falsa opción de los colonialismos. Con motivo de realizar la Universidad Litoral un homenaje al general San Martín, su interventor, el profesor Giordano Bruno Genta, se ha expedido ante una asamblea de profesores y estudiantes en el paraninfo de aquella casa de estudios en términos que exigen a Forja una esencial rectificación. Expresado en el manifiesto de la Organización Universitaria de Forja de julio próximo pasado, nuestro pensamiento en materia universitaria toca en esta oportunidad prescindir de los aspectos meramente específicos para considerar en la palabra del interventor aquello que hace más al destino de la nación que al de la universidad misma. Para el profesor Genta, lo esencial es devolver a la universidad su jerarquía y señala como única posibilidad para ello la disciplina de la inteligencia dentro de la cultura grecorromana y la restauración de Aristóteles en las aulas. No admitimos que la verdad sea patrimonio exclusivo de una determinada línea étnica o cultural, y menos aún de una escuela dentro de ella. Por otra parte, aspiramos para la cultura argentina un destino más rico que el que pueda señalarle una sola parte de su pasado. Ciertamente, tomados uno a uno los habitantes del país y aún los ciudadanos argentinos, se podría decir, como el profesor Genta con relativa verdad, que son de estirpe romana e hispánica, pero ello no sería causa para proclamar que la nación argentina es como nación de tal estirpe, pues ella se arraiga y nutre en todos los pueblos de diversas estirpes que han concurrido a nuestro desarrollo. Más aún, fuera del concepto meramente demográfico, es también justo desconocer esta aseveración, porque como nación cuyos orígenes le asignan una fisonomía y un destino propio, independizados no solo políticamente sino culturalmente de los troncos coloniales, nos iniciamos en la formación de la nueva cultura que goza de las ricas aportaciones hispánica y romana, pero no está sometido a la necesidad de soportar las restricciones y errores que han causado la decadencia del espíritu romano e hispánico. El error del interventor, continúa el manifiesto de Forja, consiste en plantear una alternativa entre el pensamiento liberal positivista de los políticos del 80, calco de las ideologías europeas entonces en vigencia, y el europeo del pasado virreinal, sin comprender que frente a ambas posiciones coloniales existe una Argentina real, americana, manifestada en los hechos. Por ello, no aceptamos que el problema de la universidad se plantee decisivamente en la oposición entre antiguos y modernos. Nadie se inclinará honradamente a mantener el influjo en la cultura nacional de aquella generación cuya obra, querida o no, se mide en la magnitud de las afrentas impuestas a la personalidad del país, solo comparable a la acción de los gobernantes del último decenio, refiriéndose a la década infame, y por la magnitud de los beneficios servidos a poderes extraños, hechos entonces dominantes del trabajo y de la tierra argentina. Eso eran como progresistas. Como liberales, los del 80 no lucharon jamás por ninguna libertad. Más aún, establecieron instituciones en favor de todo lo extranjero, hombres, intereses, ideas, a título de fomento y poblamiento, pero padeciendo el error de no adoptar ni prever medidas eficaces de acrisolamiento, por lo cual ha llegado a ocurrir que personajes exóticos, animados de ideas exóticas, sirviendo intereses ajenos a nuestra nacionalidad, alcancen inconcebibles encumbramientos y emitan sus ideas directivas y dictámenes gringos hasta desde la rectoría propia universitaria. Hay en la Argentina algo más que lo grecorromano y el 80. Hay un contingente que ha significado un nuevo horizonte espiritual a las migraciones europeas. Hay una gesta de libertad no imbuida en ninguna de las doctrinas de la vieja Europa, despertada en los cabildos, campos y montes de Sudamérica, sin doctores que explicasen sus entronques en supuestos precursores milenarios, realizada en campañas y combates que nada tienen en común en sus móviles, sus fines y sus tácticas con las luchas europeas, proclamada en conceptos y sellada en pactos no conocidos con las anteriores fórmulas políticas del mundo. Esto fue El Vuelo de las Musas Podcast.
Te esperamos en el próximo viaje. No te olvides, estamos distanciados, pero no estamos desconectados. El vuelo de las musas, la vacuna de los martes contra todas las pandemias y las cepas venenosas.